Viernes, 28 de febrero de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0006. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Previo a tenerla por no interpuesta por extemporaneidad en el cumplimiento de la prevención formulada, mediante escrito presentado en el buzón judicial al carecer del sello del reloj fechador. El juzgado de distrito debe investigar con los medios a su alcance y definir su temporalidad. Hechos. El juzgado de distrito tuvo por no interpuesta la demanda de amparo indirecto al considerar que el quejoso no dio cumplimiento en tiempo al requerimiento que se le formuló, por lo que hizo efectivo el apercibimiento relativo, no obstante que el promovente pretendió desahogar la prevención conducente mediante escrito depositado en el buzón judicial en el plazo que se le concedió. Pero al carecer del sello del reloj fechador, así como de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, debía tenerse como fecha de presentación la del sello del juzgado del conocimiento, que daba certeza sobre el día de recepción del documento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juzgado de distrito, previo a tener por no interpuesta la demanda de amparo indirecto por extemporaneidad en el cumplimiento de la prevención formulada, al no tener certeza de la fecha en que se presentó el escrito por el que se pretendió acatarla, por carecer del sello del reloj fechador del buzón judicial en el que fue depositado, debe investigar y definir la temporalidad del cumplimiento del requerimiento formulado. Justificación. No es jurídicamente dable estimar que la actualización de un error u omisión por parte del interesado en los pasos técnicos, procesales o materiales referentes a la presentación de sus promociones a través del buzón judicial, creado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, el sistema de recepción, registro y turno de asuntos, y las consultas de turno, derive de modo estricto e inmediato en la ineficacia de la promoción de que se trata, al ser menester que la autoridad jurisdiccional, en atención al referido supuesto fáctico, haga todo lo que legalmente esté a su alcance para subsanar la falta correspondiente, previo a determinar la ineficacia jurídica de la actuación procesal de mérito y tener por no interpuesta la demanda de amparo, determinación judicial que debe ser extraordinaria al conllevar la denegación de acceso a la instancia de amparo, siendo inconcluso que los operadores judiciales deben actuar con mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como lo establece el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 2 de 3. Registro digital, 203-0008. Tipo, aislada. Emplazamiento a la tercera interesada al juicio de amparo directo. Debe realizarse en el correo electrónico que como domicilio para oír y recibir notificaciones señaló en los autos del recurso de apelación. Legislación del Estado de México. Hechos. Se promovió amparo directo contra la sentencia dictada en el recurso de apelación en materia civil. La sala responsable lo radicó y ordenó emplazar a la tercera interesada en el domicilio señalado en los autos del juicio en primera instancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el emplazamiento a la tercera interesada al juicio de amparo directo debe realizarse en el correo electrónico que como domicilio para oír y recibir notificaciones señaló en los autos del recurso de apelación. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que en la tramitación de la demanda de amparo directo, las autoridades responsables se constituyen en auxiliares de la justicia federal y, por ende, deben ajustar su actuación a las disposiciones de la ley de la materia. De ahí que deben correr traslado a la tercera interesada conforme a las formalidades previstas en el capítulo 4 notificaciones del título 1 de la ley de amparo, en el último domicilio señalado en esa instancia, incluso, si este fuera un correo electrónico, pues aunque dicho medio tecnológico no se establece dentro de las reglas de notificación de la ley de la materia, debe atenderse al artículo 178. Fracción 2, de la propia legislación, en el sentido de que se correrá traslado a la tercera interesada en el último domicilio que haya designado para oír y recibir notificaciones.
lo que debe relacionarse con el precepto 1.24 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin que ello implique sustituir las disposiciones de la Ley de Amparo, pues este señala que en el portal del Consejo de la Judicatura Local se emitirá el acuse de recibo correspondiente, lo cual dará certeza de la notificación realizada, en atención a los derechos de acceso a las tecnologías de la información y a la justicia reconocidos en los artículos 6, tercer párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz del principio de progresividad. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 3 de 3. Registro Digital, 202-9998. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Es improcedente contra el auto que decreta la medida cautelar establecida en el artículo 685, párrafo segundo y tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el requerimiento al arrendatario demandado en un juicio sumario por desocupación, con fundamento en el precepto referido, constituye un acto de imposible reparación contra el que procede el amparo indirecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el amparo indirecto contra el auto en el que se decreta la medida cautelar establecida en el artículo 685, párrafo segundo y tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Justificación. De acuerdo con los artículos 107, fracción 3, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El mencionado artículo 685, párrafo segundo y tercero, establece la medida cautelar consistente en el requerimiento al arrendatario para que acredite la legal ocupación del inmueble y que está al corriente en el pago de las rentas, con la consecuencia de que en caso contrario, se llevará a cabo su lanzamiento, pero hasta que termine el plazo otorgado para que lo desocupe y entregue voluntariamente. Además, como condición ineludible, es necesario que el solicitante de la medida otorgue previamente una garantía. Ello permite apreciar que la medida cautelar no se ejecuta en todos sus términos, de inmediato ni en un solo momento, sino que conlleva una serie de pasos o requerimientos cuya realización se implementa sucesivamente. Entonces, el auto en el que se formula el requerimiento mencionado no es un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, ya que hasta ese momento no se actualiza alguna afectación material al derecho sustantivo de posesión de bienes inmuebles. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.